a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy un tema, redes sociales, con dos miradas, desde la ciencia, desde la práctica, desde la técnica y desde la filosofía. Para esta primera parte del programa hemos traído a un invitado, un colombiano que no reside acá desde hace muchos años, vive en Estados Unidos, emprendió una idea de desarrollar una plataforma tecnológica conocida como Loadsmart, actualmente muy exitosa. Hemos visto la cara de este colombiano en Times Square, en Nueva York, en múltiples diarios, y ha sido una idea completamente innovadora, disruptiva en el campo del transporte y de las plataformas tecnológicas. Ricardo Salgado inició sus estudios de colegio acá en Colombia. Posteriormente fue a desarrollar sus estudios universitarios como ingeniero industrial y de sistemas en Georgia Tech. Luego tuvo una carrera meteórica en la corporación Goldman Sachs y después dijo, no, yo voy a hacer un emprendimiento aparte. Se arriesgó y se lo jugó todo para desarrollar este proyecto. Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? No, pues feliz de poder tener un colombiano ejemplar en este espacio. Ojalá cuando la gente escuche esta historia se inspire a desarrollar más cosas. Ricardo, arranquemos para que por favor nos cuentes qué es Loadsmart, en qué consiste esta plataforma tecnológica. Claro, Loadsmart es una corredora de transporte digital. En resumen, somos un Uber para camiones. Nuestros clientes principalmente son multinacionales como Coca-Cola, Kraft Heinz, Anheuser-Busch, Mercedes-Benz, etc. Bueno, ¿y cómo ha sido en este momento para ustedes la experiencia? Esto no puedo evitarlo en este momento, en plena pandemia. Yo sé que ustedes tienen operación en diferentes regiones, tienen aliados estratégicos en diferentes partes del mundo, pero ¿cómo ha sido para operar una plataforma tecnológica en este momento de la crisis que vive el mundo? Sí, no. Nosotros tenemos un equipo distribuido, entonces tenemos oficinas en Nueva York, en Chicago, tenemos gente en Boston, en Vancouver, tenemos gente hasta en Brasil, también en Colombia. La verdad es que para nosotros hemos sido muy afortunados. Seguimos rompiendo récord tras récord, mes tras mes. Nosotros somos una compañía de tecnología en logística que le estamos apostando a la transformación secular de sistemas análogos a sistemas digitales, como lo que vimos en e-commerce, donde la población está cambiando sus hábitos de comprar cosas en tiendas físicas a tiendas digitales o online, por ejemplo. Hoy 15% de las compras son online y Amazon tiene el 50% de ese mercado. O en industrias como aerolíneas, donde nuestros papás tenían que ir a una agencia de viajes para comprar un pasaje aéreo y ahora vamos a Expedia. Hoy 45% de esos pasajes aéreos son comprados online. Entonces, la pandemia solo aceleró esta transición digital. Y para Loadsmart, lo que implicó fue que completamos más integraciones digitales en el segundo bimestre del 2020 que en todo el 2019. Y en este tercer bimestre va a ser otro récord aún mayor que el del bimestre pasado. Bueno, Ricardo, ahora imaginemos esto. Tenemos el celular, tenemos el celular acá en la mano, aparece la aplicación y para uno pues parece muy sencillo, ¿no? Contactar, generar algún tipo de orden de servicio. Pero a mí me encantaría que nos contara qué hay detrás de una plataforma. ¿Cuáles son los equipos de trabajo para poder generar esto? Para que uno pueda ver esto y simplemente pueda tocar la pantalla y que se produzcan estos servicios. Claro, eso es crear un marketplace, que le decimos, una plataforma de un marketplace. Y en tecnología, primero, para crear cualquier producto que sea adaptado y exitoso, número uno, usted necesita product market fit, lo cual definimos como un producto que sea 10 veces más superior al proceso actual. Uber es un ejemplo, Expedia es otro ejemplo, Airbnb es otro ejemplo. Pero número uno, estas plataformas se sientan, uno necesita tres cosas principalmente. Número uno, demanda. Número dos, oferta. Y número tres, confianza. Y la confianza es la que la crea la plataforma. Entonces, además de todo esto, uno necesita conectar la demanda y la oferta en una forma digital. Por ejemplo, Uber, que la demanda son los pasajeros, la oferta son los conductores y fueron conectados por una plataforma digital llamada un aplicativo. Airbnb, la demanda son los huéspedes, la oferta son los dueños de los inmuebles y fueron conectados inicialmente por el Internet y hoy más por el aplicativo. Y la tercera parte es, una vez más, la confianza y la innovación, que hoy suena algo sensible, de Uber y de Airbnb, fueron los pioneros en el Dual Rating System, donde la transacción en el conductor y en el, por ejemplo, en el usuario
o el huésped y el dueño del inmueble hacen un dual rating donde se califican ellos dos. Entonces eso creó una plataforma de confianza, porque últimamente si yo soy un conductor en Uber y tengo menos de un 4/5, en 3 meses Uber efectivamente me saca o me echa de esa plataforma por la reputación que ellos quieren tener últimamente. Entonces esa dinámica de confianza fue muy poderoso para, número uno, filtrar que los usuarios sean buenos actores, y también una plataforma como Airbnb. Recuerdo hablar con mis amigos de Colombia y de Brasil que siempre decían, eso nunca va a funcionar en Latinoamérica porque pues alguien va a ir a un inmueble y se va a robar las cosas. Pero mira cómo funciona y qué tan exitoso ha sido en esas plataformas, una vez más, por este dual rating system. Entonces es lo que uno necesita: demanda, oferta y confianza. Muy bien, ya que tocas este término de confianza, es bien interesante pensarlo, porque no me deja de sorprender cómo podemos confiar más en plataformas tecnológicas, en personas que conocemos a través de la virtualidad, digo conocemos entre comillas, que cuando tenemos las personas al lado. ¿Sí? Es desarrollar una confianza más en la virtualidad que en la realidad palpable. Y esto ha permitido eso, ¿no? Y hay que resaltarlo, que la gente llegue a la casa de otro que no conoce y que ese otro que tampoco conoce al que tomó el servicio le abra las puertas. Puede ser de una habitación o de toda su casa. Entonces, si bien las redes sociales han generado riesgos y también algunos problemas de los que con frecuencia pues todos comentamos, también ha desatado una ola de confianza global a través de estos dispositivos para que, insisto, podamos abrir las puertas de nuestra casa y abrir las puertas de nuestra privacidad y de nuestros datos. Y ahí me conecto entonces con algo. ¿Cómo podemos evaluar qué ha sido el crecimiento mediado por esa confianza, ¿no? Porque que la gente decía, oiga, yo comparto, ¿no? Cuando uno baja una aplicación le dice, ¿usted acepta compartir sus datos? Sí. ¿Acepta tal? Sí, 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 sí. O sea, ya prácticamente uno ni lee cuando baja una aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido mediado, insisto, por esa confianza o también por ese afán de querer compartir, ¿no? Pero compartir la privacidad, el crecimiento de las diferentes plataformas, de las redes sociales en general? Sí, no, mira, lo que ha sucedido también ha habido varias cosas. Número uno, el desenvolvimiento de más confianza, y también que las generaciones han evoluido, ¿no? Entonces, las generaciones de hoy crecieron con un smartphone, por ejemplo. Entonces, crecieron con compartir más. Es decir, cuando nosotros teníamos 10 años no teníamos un celular, ni 15 años teníamos un celular. Hoy en día los niños de 12 años ya crecen con el celular, ya están compartiendo, ya están en Instagram, en TikTok, por ejemplo. Entonces ya están más acostumbradas a confiar y crear contenido y ponerlo últimamente ahí en el Internet. Entonces, número uno, ha habido esos cambios que hemos visto últimamente, y a medida que unas personas comienzan a crear ese contenido y a compartir ese contenido, pues las otras personas comienzan a seguir ese mismo comportamiento. Entonces eso ha sido principal en el crecimiento de todas esas plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, etcétera. Bueno, bien. Ahora que acabas de decir TikTok, que en este momento está generando un problema impresionante. Camilo, disculpa si te puedo interrumpir. Antes, por ejemplo, para darte un poco más data o información sobre Twitter, Instagram y Facebook, para darle un poco más de profundidad a esos temas, es decir, para ponerlo en perspectiva. Es decir, si tú piensas, por ejemplo, Facebook es una plataforma que fue creada en el 2004, ¿no? Hace 16 años. Es decir, no fue creada hace 20, 30 años, fue hace 16 años, ¿no? Y hoy en día Facebook tiene 2.7 billones de usuarios mensuales, ¿no? Es decir, que el 63% de la población que tiene acceso a Internet, utiliza Facebook o hace algo con Facebook. Si tú, por ejemplo, miras y por ejemplo, eso en el 2007 solo tenían 50 millones de personas. Hoy tienen 2.7 billones o 2.700 millones, algo que es totalmente ridículo, obviamente. Si tú miras, por ejemplo, una plataforma como Twitter, hoy en día tienen 330 millones de usuarios. Hace 10 años solo tenían 35 millones de usuarios. Instagram, la misma cosa. Hoy en día tienen más de 1 billón de usuarios, y en el 2013 tenían menos de 100 millones de usuarios. Hoy en día, ¿cuál amigo tienes que tú conoces que no esté en WhatsApp? Es muy difícil que uno no tenga un amigo que esté en WhatsApp. Todo el mundo está en WhatsApp, mucho se mueve por WhatsApp. Entonces,
toda esa dinámica de confianza y de compartir ha dado ese crecimiento de esas redes sociales. Es impresionante, esos datos son impresionantes. Se voy a volver a repetir ese dato. 2.700 millones de seres humanos utilizamos Facebook, estamos conectados a través de esa plataforma digital. Un poco más de 1.000 millones de personas usamos Instagram en el mundo y alrededor de unos 330 millones de personas usamos Twitter en el mundo. Esos son los datos contundentes. Y bueno, me conecto entonces con esta última que estábamos hablando, ¿no? Que llegó generando un cambio muy importante en la manera como la gente se comunica a través de estas plataformas y es TikTok. Y TikTok en este momento, en Estados Unidos, en el país donde vives, ha generado mucha controversia y sobre todo en el tema político, fuerte, una tensión incluso económica y obviamente también geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos? ¿Hacia dónde va la resolución de este problema? Bueno, ¿y en qué consiste el problema, no? Claro. A ver, TikTok es una plataforma que está volando, ¿no? En términos de usuarios. Entonces ellos realmente crearon una plataforma interesante para atraer la oferta y la demanda de repente empezó a volar. Entonces, como decías antes, pues hoy en día uno baja un aplicativo y le da todas las permisiones. Entonces, piensa en las permisiones que TikTok tiene sobre el usuario. Entonces, tiene acceso a tu cámara, acceso a tus fotos, acceso a tu micrófono, acceso a dónde estás, a tu ubicación. Entonces, cuando uno llega y pone todo ese tipo de información y que 20, 30% de la población o tenga la habilidad de llegar a 20, 30% de la población de Estados Unidos estar utilizando esa plataforma, compartiendo ese tipo de información, siento que el gobierno se siente un poco incómodo de que ese tipo de información esté en los servidores en China. Entonces, eso creo que es lo que ha creado esa dinámica de poca confianza. Ellos se sienten cómodos si, por ejemplo, Google y Facebook tienen ese tipo de información en servidores en Estados Unidos, pero no fuera de los Estados Unidos. Pienso que es el factor principal de las cuales, por la cual hemos tenido esta dinámica. Sí, bueno, y ahí retomo el tema de la confianza, ¿no? O sea, el usuario finalmente, independientemente de su orientación política, que sea demócrata o sea republicano, o que apoye o no apoye a Trump, en esta decisión igual es usuario de la red, ¿no? Entonces la gente así, el gobierno desconfíe, las personas dicen, no, igual esta plataforma digital me da tanto entretenimiento y puedo compartir tanta cosa y puedo ver a tanta gente que la sigo utilizando. Y ahora que tocamos este tema de política, de geopolítica más bien, ¿qué tan cierto, Ricardo, es que estas plataformas digitales, ¿no? Porque hay controversia frente a esto, puedan afectar el tema electoral? Recuerdo cuando Obama recuerdo que hace unos años tuvimos una conversación al respecto, inicia como el uso de estas plataformas en medio de una campaña, luego ya viene todo el escándalo que hubo alrededor de la campaña de Donald Trump y la intervención de Rusia y bueno, la elaboración de publicidad dirigida. ¿Qué tan real es esto? ¿Sí logran estas plataformas incidir a la hora de tomar una decisión electoral? Claro, es decir, pensemos cómo la dinámica de estas redes, ¿no? Entonces, tomando un paso atrás, número uno, percepción puede volverse una realidad y los seres humanos forman su opinión basado en su ecosistema, ¿no? En el ecosistema de amigos, de familia, de donde crecieron. Es decir, yo pues crecí con mis papás y entonces ellos me están dando esa información y lo que ellos sienten políticamente, entonces uno crece con eso, ¿no? La televisión, cuando hace 10, 15 años, los canales de televisión tienen una influencia súper dura, ¿no? Porque uno está escuchando esos canales de televisión y está formando una opinión sobre demócratas o sobre republicanos y sobre quién. Entonces, así es como uno forma estas opiniones. Ahora, pero la diferencia es que estos canales pues tienen mecanismos para filtrar si la noticia es correcta o no es correcta, ¿no? Ahora entran estos medios de Internet donde no solo un canal con cierta reputación y procesos para moderar esa información y reputación, para enviar esa información y distribuirla a sus usuarios, a su audiencia, pero ahora entran estas plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, que cualquier persona puede decir lo que quiera, así sea realidad o no. Entonces entras esta información de fake news, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de esto es fake news?
Entonces eso fue el número uno, de que comenzamos a movernos en ese lado y mucha de esa percepción comenzó a transicionar. No quiere decir que tú todavía leas los periódicos y que todavía no escuches la televisión y todo eso, pero ahora estás también en tu móvil viendo tu newsfeed en Facebook y en Instagram y en Twitter. Entonces también te estás formando y estás formando esa opinión. Además de esto, estas plataformas tienen gran poder porque ellos también pueden filtrar por perfil para llegarle a cierta audiencia. Entonces, por ejemplo, para ganar las elecciones, necesitamos ganar el estado de Florida. Y para ganar en Florida necesito convencer a este X perfil de elector, supongo que sea una mujer entre los 18 y 25 años que no sabe por quién va a elegir, ¿no? Entonces vamos a enviarle información equivocada, targeted, a ese tipo de persona para que voten por mí o para que no voten por la otra persona. Entonces hay esas herramientas que no existían hace 10, 15 años, donde uno puede ser más targeted para llegarle a ese perfil de voto y manipular la situación para que últimamente el voto lo tenga de la forma que yo quiera tenerlo. Entonces eso es un poco peligroso últimamente. Claro, es una publicidad dirigida, diseñada para persuadir, para manipular, sin duda, porque creo que esa es la palabra fuerte que vale la pena usar. Ahora, detrás de todo esto hay tecnología, detrás de todo esto hay ciencia, detrás de todo esto hay matemáticas. Ricardo, hay una palabra muy popular cuando uno habla de redes sociales y es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo en palabras muy elementales para que la teleaudiencia conozca de qué se trata y qué aplicaciones puede tener un algoritmo? Claro, un algoritmo es una receta que un programa utiliza un computador utiliza para resolver un problema. Entonces tienen muchos inputs. Entonces, por ejemplo, la publicidad que uno ve en el Instagram feed es un algoritmo. Y ese algoritmo es un programa que absorbe muchas variables y decide últimamente cuál es el mejor anuncio, que es el más relevante para que usted haga clic. Entonces la definición de éxito de ese algoritmo es que usted haga clic y eso toma variables. Entonces supón Camilo Prieto tiene X edad, es un hombre, es médico, estrato X, fascinado por el ambiente y medicina. ¿Cuál es su ubicación en este momento? Vamos a mostrarle un anuncio sobre una expedición de tortugas que está comenzando en 15 minutos a una cuadra en este momento, porque eso le fascina. Entonces, ese tipo de algoritmo es el que toma todas estas variables con el fin de resolver un problema que para él es hacer clic en ese anuncio. Estamos en este momento hablando con Ricardo Salgado, un colombiano que emigró hace muchos años a los Estados Unidos y desarrolló una plataforma tecnológica para el transporte que ha generado una verdadera revolución en el sector. Ya vamos a continuar hablando sobre estos interesantes temas de redes sociales, algoritmos y demás después de esta breve pausa de comerciales. Estamos hablando sobre redes sociales, sobre plataformas digitales. Primero desde la ciencia, la técnica y ahora un poquitito más adelante una mirada desde la filosofía. Y en este instante estamos con Ricardo Salgado, un colombiano que emigró ya hace unos años a Estados Unidos y desde ahí desarrolló una plataforma tecnológica que hoy tiene presencia en diferentes regiones del planeta y que ha revolucionado el sector del transporte. Muy bien, entonces veníamos del asunto de los algoritmos, de la influencia que tienen las redes sociales en las decisiones electorales y ahora, Ricardo, me encantaría que nos fuéramos a otro asunto. Y es más de una visión personal frente a dos palabras. Se habla mucho, cuando se tocan estos temas, ¿no?, de emprender, de innovar. ¿Cómo sientes esas dos palabras en tu vida? Fundamentales. Entonces, obviamente para nosotros emprender es la actividad de crear su propia empresa. Sin embargo, hoy estamos atravesando una revolución tecnológica. Entonces, para mí emprender en tecnología es hacer lo imposible posible. Los emprendedores son soñadores, fundamentalmente, que hacen estos sueños una realidad. Son los que empujan los límites de la innovación. Eso para mí es el principio fundamental por la cual yo le dedico gran parte de mi tiempo y gran parte de los sacrificios a emprender en el lado de tecnología. Muy bien. Esto me parece clave porque
A veces uno ve muchos jóvenes que dicen que yo le quiero apostar a que mi vida esté en el mundo digital. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero ser influencer y desde muy pequeños dicen en el colegio quiero ser influencer y eso ni para qué estudio, eso ni para qué hago tal cosa. Otros dicen, no, sí, yo quiero prepararme muy bien, ¿verdad? Para desarrollar una carrera en ese mundo tecnológico y bueno, cada uno toma la decisión de cuál camino quiere seguir. El tuyo ha sido más dirigido a me quiero preparar muy bien, me quiero formar, quiero estructurarme muy bien para poder desarrollar la compañía. Ahora, si miras a tu alrededor, todos podemos tener una persona que nos inspira, ¿no? O una historia que nos inspira. Y hay gente que dice, bueno, en mi Instagram no, la persona que me inspira es este influenciador, esta persona porque comparte un contenido genial, me hace reír, me hace divertir. Ahora, en el caso tuyo, ¿cuál sería esa persona y su historia asociada que te inspira y te motiva como a seguir poniendo esas rueditas, esos piñones en movimiento de Loadsmart? Wow, buena, excelente pregunta. Entonces, para mí, la gente que me inspira son los que están haciendo cosas en tecnología transformacionales que van a tener un impacto profundo en la humanidad. Y para mí, esas dos personas, una desafortunadamente ya no está con nosotros, es Steve Jobs, por todo lo que hizo con Apple y la plataforma desde un principio y su obsesión. Y la segunda es Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en SpaceX, que es y piensa uno en la misión de SpaceX, que es hacer la especie humano una especie multiplanetaria, es decir, de que llevemos gente a Marte. Cuando Elon Musk habló de esto en el 2002, que fue cuando empezó SpaceX, todo el mundo pensaba que el man estaba loco, imagínense, que vamos a llevar a alguien a Marte, estás loco. Es más, todavía la gente piensa que eso es loco, ¿no? Y suena imposible. Y para hacer esto, él tuvo que crear, por ejemplo, cohetes que despegaban y aterrizaban para poder reusar ese cohete. E históricamente ese cohete, pues cohetes son desechables, pero si tienes una vez ya no los puedes porque se queman, no los puedes reusar. Entonces él fue el primero en la historia humana de crear un cohete reusable que lo aterrizó en el 2015. Entonces ponte a pensar, no fue NASA, no fue Boeing que fue creada en el 1916, fue una compañía relativamente nueva que fue SpaceX, que había sido fundada en el 2002 y 13 años después creó ese cohete que podía ser reusado. Y están creando esa tecnología y haciendo lo imposible posible para poder hacer la humanidad una serie multiplanetaria. No creo que haya una misión más que se sienta loca hace 5 años, hace 10 años y todavía, pero para mí eso es algo que es fundamental, es realmente el concepto de que sí se puede hacer lo imposible posible. Otro ejemplo de Elon Musk es Tesla, ¿no? Tesla fue el primer vehículo eléctrico en tener una autonomía de más de 350 kilómetros. No fue Mercedes, no fue BMW, no fue Renault, no fue Mazda, no fue General Motors, fue Tesla, una compañía relativamente nueva. Y todo el mundo pensaba que otra vez que estaba loco, eso nunca lo vamos a hacer, y ahora todo el mundo se está moviendo en esa dirección. Entonces, para mí, ese tipo de... por eso es que me fascina emprender en tecnología, porque tecnología hoy en día, tú puedes ser el más chiquito e irte contra los gigantes que tienen todo el nombre, el branding, el diseño, el acceso a capital, a ingenieros, y puedes crear algo que pueda realmente transformar la humanidad. Entonces, Elon Musk es uno de esas gentes que realmente admiro porque fue uno de los primeros que realmente hizo eso y nos ha inspirado a nosotros en Loadsmart. Bueno, pues unos aspectos muy interesantes nos ha dejado Ricardo Salgado en esta conversación. Sabemos que las redes sociales, las plataformas tecnológicas tienen riesgos, las tecnologías tienen riesgos, pero también puede generar espacios de esperanza y de transformación muy positivos para la humanidad. Ricardo, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y que tengas un muy buen día. Estamos entonces en nuestro tema de redes sociales. En la primera parte del programa estamos hablando con Ricardo Salgado desde la ciencia, desde la tecnología y desde quien ha estado involucrado en el desarrollo de una plataforma tecnológica. Ahora vamos a mover un poco el faro de esta reflexión y vamos a ver las redes sociales desde la filosofía. Y para esto hemos invitado a María Paula Sabogal, quien es filósofa, es docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, cuyas áreas de investigación son la filosofía política, la ética y la filosofía de las emociones. María Paula, bienvenida a nuestro programa. Hola Camilo, gracias por la invitación.
Mira, María Paula, hace unos minutos estábamos conversando con Ricardo acerca de lo que es un algoritmo. Entonces nos estaba explicando cómo funcionaban los algoritmos en las redes sociales y las implicaciones que podían tener para las diferentes comunidades, incluso a la hora de estar en un panorama electoral. ¿Cómo podemos ver desde la filosofía estos algoritmos que operan dentro de las redes sociales? Ok, bueno, yo creo que esto es una pregunta muy amplia y incluso dentro de la filosofía misma creo que podemos buscar o encontrar más bien como definiciones del algoritmo desde muchas perspectivas, desde muchas ópticas. Creo que en principio se me ocurre en este momento pensar en esa descripción que hace Byung-Chul Han sobre el algoritmo. Él tiene como una visión un poco apocalíptica, si se quiere, respecto en general de las redes sociales y de cómo operan los datos dentro de las redes, ¿no? Y Han tiene una descripción muy interesante que a mi parecer no es muy exacta. Y es que dice que una de las características que tienen las redes sociales es precisamente que no hay una mediación. ¿Sí? Como que parece ser que las redes son ese espacio en donde uno simplemente está arrojado, pero a diferencia de los medios de comunicación, tal vez unos años atrás, pues no hay alguien que medie, porque es un sitio en donde pues hay como libertad absoluta. Creo que Han, aunque lo hacen alguna de sus obras, pues precisamente no tiene en cuenta que el algoritmo mismo se convierte como en un mediador, ¿no? Se vuelve ese mediador de las interacciones en general y de las relaciones que hay como entre las personas dentro de las redes sociales, pero también incluso que regula a veces el consumo mismo. Entonces, pues tenemos obviamente los casos en donde, por supuesto, el algoritmo funciona para que tú sepas, o más bien, el algoritmo mismo sabe como qué tipo de cosas tú estás buscando, por ejemplo, comprar. Y te hace como una especie de selección de lo que tú deseas ver en la red. Eso pues hoy en día como que incluso tiene hasta nombre, ¿no? Eso le han puesto burbujas de resonancia o cajas de resonancia, y desde la filosofía tenemos unas reflexiones muy interesantes sobre esto, como en términos epistemológicos, por ejemplo, cuando hablamos de las cámaras de eco o las cámaras de resonancia, se definen así como estructuras epistemológicas, es decir, son espacios que configuran como un saber, una forma de conocer el mundo. Y pues en esas cámaras de resonancia lo que pasa es que de manera activa como que se van discriminando ciertos discursos, se van discriminando ciertos otros que no piensan como uno. Entonces, claro, cuando uno está en Facebook, cuando uno está en Twitter, cuando uno está en Instagram, suele salirle más trinos, más publicaciones, incluso más publicidad solamente a las cosas que uno consume o del tipo de, pues como de usuario al que uno acostumbra escuchar o que uno acostumbra ver. Y en ese sentido se empieza a volver una caja de resonancia porque es como si uno solamente escuchara, leyera lo que uno normalmente lee, las creencias como que uno tiene se van como confirmando constantemente, y efectivamente es muy extraño que uno le salgan opiniones o contenidos que uno mismo no ha buscado, ¿no? Entonces eso también, pues algunos autores le han llamado como burbujas epistémicas, que es cuando esas otras voces son dejadas de lado. Entonces si tú, no sé, tienes como, te gustan mucho, qué sé yo, los videojuegos y estás muy metido en ese tema, pues llega un punto en el que no te van a salir posts, qué sé yo, políticos, es menos probable que te salgan cosas sobre, por ejemplo, marcas que no sueles buscar en internet o temas que no sueles buscar en internet. Entonces algunas voces, que son las que tú normalmente no escuchas, pues son excluidas a veces de manera accidental, ¿no? Entonces como que las burbujas epistémicas es accidental, pero en las cámaras de eco, en las cámaras de resonancia es activo, es cuando yo bloqueo a la persona que no piensa igual a mí, es cuando yo bloqueo a ese familiar que pone trinos políticos que no me gustan, es cuando termino dejando de seguir a una cantidad de gente simplemente porque no comparte la misma visión de mundo o mis mismos intereses. Y pues por supuesto se crea como esto pues lo que han llamado esa cámara de resonancia, ¿no? En donde esas otras voces son excluidas de manera activa y bueno, hay como unas implicaciones ahí diferentes. Eso como a nivel epistemológico. Uno también podría preguntarse desde la filosofía, esto es como más a nivel ontológico, llamémoslo así, pues en qué consiste eso del algoritmo, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cuál es como esa función que tiene?
Bien, bien. Entonces, caja de resonancia que termina reforzando esa comunicación en lo que uno cree que es lo correcto, ¿no? Entonces, yo puedo tener una idea que puede estar equivocada y vuelve y sale, y vuelve y sale. Y entonces la gente que piensa igual, yo encuentro otro con el que me identifico y digo, definitivamente estoy en lo correcto. Así sea la idea más descabellada. Eso termina siendo el algoritmo. Y con esta reflexión que estás haciendo, María Paula, interesante, profunda, recuerdo un ejemplo de estos días. Aparece un trino en el que hay ahí lo vamos a ver en pantalla, aparecen unas fotografías de unos hombres, ¿no? Un hombre blanco, un hombre negro, y cómo el algoritmo de Twitter termina generando una selección de qué imagen quiere posicionar. ¿Qué reflexiones te suscitan estas imágenes? Bueno, eso es bastante interesante porque de hecho fue una discusión que generó como unas reacciones muy interesantes. Recuerdo incluso como en una andanada de trinos sobre precisamente cuál era la naturaleza del algoritmo, ¿no? Entonces, lo que consistía de eso es que aparecía como una imagen y aparentemente parecía que Twitter lo que hacía era identificar de una la imagen que fuera más clara, pero realmente era una imagen larga en donde pues, una persona negra estaba en la parte de abajo. Entonces, claro, eso empezó a suscitar una serie como de especulaciones de obviamente que allí había una cosa como racista, como que obviamente Twitter siempre prefería esas imágenes del hombre blanco respecto de cualquier otra imagen. Pero lo interesante de eso es que generó la discusión de precisamente en qué consiste eso del algoritmo, es decir, cuál es la naturaleza misma del algoritmo, si es natural. Entonces, habían unas personas que decían, en algún momento dijeron algo así como, es que esto no es algo que programe Twitter, no es que Twitter sea racista, sino simplemente, pues él lo que hace es elegir la imagen más clara. Y entonces ponen unos ejemplos en donde hay contraste de luz, es bueno, una cosa ahí técnica que no tengo ni idea muy bien cómo funcionará, pero el hecho es que parecía que siempre elegía la imagen que más contrastara. Y había otra discusión que era, bueno, es que realmente el algoritmo no piensa por sí mismo, es decir, el algoritmo es algo que programan las personas, el algoritmo es algo creado, el algoritmo no está ahí en el mundo flotando sabiendo qué características elegir. Esas características que elige, pues por supuesto que son programadas por seres humanos según valoraciones de seres humanos y juicios que hacen seres humanos. Precisamente que nosotros programemos un algoritmo para preferir la luminosidad, por ejemplo, o para preferir ciertos contrastes de color, pues se basa en un juicio estético, y el juicio estético no lo puede hacer el algoritmo porque el algoritmo es un código. En últimas, los que programan los algoritmos pues son los seres humanos, y somos los seres humanos los que le decimos al algoritmo qué elegir. Es decir, vas a elegir la imagen más clara, vas a elegir mayor contraste de luz, y pues eso es un criterio estético, eso no es un criterio natural, eso no es un criterio objetivo. En ese sentido, pues por supuesto que el algoritmo no es neutral, y nunca es neutral. El algoritmo precisamente en eso consiste, que selecciona, ¿no? Tiene un criterio, pero el criterio pues es un criterio humano. Claro, claro. Y ahora miremos esa manera de esos criterios humanos que utilizan las plataformas digitales para enlazarnos, pero que también usamos los seres humanos para interconectarnos a través de las plataformas. Pienso en esto, lo que estamos conversando. Esta obra del filósofo que tocabas ahorita, de Byung-Chul Han, surcoreano, 2013 publica esta obra, El Enjambre, que adicionalmente se la recomiendo a los televidentes para que se puedan aproximar un poco más a esto que estamos hablando. Y él va a parte de una obra de Gustave Le Bon, por allá a finales del siglo XIX, Psicología de las Masas, y empieza a desarrollar todo un concepto justamente de esa interacción como enjambre digital, que es lo que terminamos siendo los usuarios, ¿no?, de las diferentes redes sociales, de los miles de millones de personas que usamos redes sociales a lo largo del planeta. Y plantea unos conceptos, ¿no? Se puede desarrollar una comunicación sin una verdadera comunidad. Entonces todo el mundo está ahí digitando, interactuando, diciendo qué le gusta, qué no le gusta, pero sin realmente generar un espacio de comunidad. Y hay otros dos conceptos, María Paula: amistad y este asunto de los seguidores. Quisiera que entráramos en ese de la amistad, ¿no? Porque una cosa es ver, no sé, la amistad desde Platón, por ejemplo, el diálogo de Lysis, ¿no?, que nos habla mucho sobre este asunto de lo que implica la virtud de la amistad, y otro, lo que es la narrativa de la amistad en redes sociales. ¿Qué podemos decir frente a este asunto de la amistad?
Bueno, es muy interesante la pregunta porque de hecho lo introduces como en un texto en donde se habla de eso directamente, ¿no? Entonces como que en el enjambre una de las cosas que dice Han es que parece ser que las redes lo que hacen es que generar un espacio donde no hay un nosotros, ¿no? No existe como una comunidad, sino es un ruido, ¿no? Como el zumbido de la oveja, simplemente existe ya, no hay la voz como tal, sino simplemente el ruido. Yo creo que en ese sentido, pues podemos entender cuando estamos hablando del concepto de amistad, de lo que implica una amistad digital, que eso es un concepto bastante extraño. Ahora bien, no solamente la amistad, ¿no? Es también, por ejemplo, el amor, eso es una cosa muy extraña también. Nos podríamos preguntar pues cuál es la naturaleza misma de la relación, una relación de amistad que puede llegar a generar pues una red. Creo que lo hablábamos en estos días, como que incluso el lenguaje en que las distintas plataformas conciben la amistad, que creo que en este momento solo Facebook te habla a ti de amigos, el resto no son amigos, el resto son simplemente seguidores, son personas que siguen lo que opinas o siguen los contenidos como que tú publicas, pero el amigo no es algo ya tan propio de las redes sociales. Ahora bien, eso creo que antes era distinto, antes solíamos tener más amigos, entre comillas, pero el concepto sigue estando y uno puede llegar a pensar pues cuál es la naturaleza de esas relaciones que se tejen en la red. Por un lado, si son reales, ¿no? Es decir, es real cuando yo tengo un amigo por internet y hablo con la persona, ¿es real ese tipo de relación o realmente valga la redundancia, está solamente en la virtualidad? Puedo preguntarme algo muy básico que nos hemos preguntado de todos, ¿es seguro? Es decir, esa amistad me genera a mí un espacio de seguridad en cualquier término, seguridad digital, pero también de seguridad material, física, que me puedan hacer algo, pero también es si yo tengo un espacio seguro allí para interactuar con alguien. Y si es mejor o peor, es decir, si tiene ventajas o desventajas respecto de las relaciones que yo puedo tener en el mundo. Hasta cierto punto uno diría, bueno, si yo interactúo con una persona mucho en redes sociales, ¿es mejor o hubiese sido mejor que la viera como en el mundo real? Yo creo que en la cuarentena que nos hemos visto forzados además a estar tanto tiempo en interacciones remotas, creo que nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que son muy ventajosas, pero también muchas cosas que son muy problemáticas. Ventajosas, pues por supuesto que podemos comunicarnos con nuestras familias y amigos en donde sea que estén y a pesar de que estén encerrados, con nuestros estudiantes, quienes somos docentes, las personas que están enfermas, por ejemplo. Eso es una cosa maravillosa. Pero no, también empiezo a sentir después de tanto tiempo encerrado como parece que falta algo, parece que no es, hay algo que también tiene desventaja ese tipo de interacción, ¿no? Muy bien, bueno, entonces nos va quedando como claro este asunto. Entonces estamos hablando de amigos, de los famosos amigos de Facebook. Ahora vamos con otro término para reflexionar, meditar sobre el término seguidores. Para entrar y ahondar en este asunto lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Estamos acá en Vida Conciencia hablando sobre redes sociales, una mirada desde la ciencia y ahora en esta parte del programa desde la filosofía. Estamos con la profesora docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, María Paula Sabogal. Ahora ya profundizando más en la discusión, estamos hablando antes de la pausa sobre amigos. Amigos en redes sociales, de los famosos amigos en Facebook, ¿no? Tal vez hace unos años oyeron esa canción de yo quiero tener 1 millón de amigos para cantar más fuerte. Ahora tal vez la gente quiere tener 1 millón de amigos, pero para tener más popularidad, para ser más influyente en redes sociales. Y ya el término de amigos en las otras plataformas ha mutado, se ha transformado en el de seguidores. María Paula, aquí no se suscitaría una relación como de, tal vez podríamos usar este término, ¿no? Como de pastoreo, que tanto de esa relación pastoral de la que tanto nos hablaba Martin Heidegger, de decir, bueno, hay un seguidor, todos somos seguidores de alguien, ¿no? En Instagram eres seguidor de alguien y alguien te sigue. Entonces, esa sensación de, bueno, yo soy el pastor y acá tengo mis seguidores, o al revés, yo soy el seguidor de otro que es mi pastor. ¿Qué meditación suscita desde la filosofía?
Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Mira que cuando dijiste la palabra pastoreo, por alguna razón no pensé en Heidegger, pensé en Nietzsche. De hecho, me parece interesante que, claro, esa noción del el influencer, por ejemplo, ese concepto que tenemos hoy muy contemporáneo, es quien precisamente como que tiene un rebaño que sigue lo que hace, que además eso tiene una influencia gigante, ¿no? A mí me parece muy interesante que podemos ver como las dos caras de la moneda respecto de esta relación, llamémosla así, pastoral, como tú lo dijiste. Por un lado, que puede facilitar una serie de acciones muy interesantes. Sabemos que los influencers efectivamente influencian a sus seguidores para mil cosas, o sea, puede ser simplemente para generar unos contenidos, unos likes, que es lo que suele ocurrir, pero también para cosas mucho más interesantes. Hoy tenemos un fenómeno, yo personalmente no lo conozco, es ajeno a mí, pero entiendo que en TikTok, por ejemplo, como plataforma, como red social, está ocurriendo mucho que en videos muy corticos, las personas, incluso que tienen seguidores y siendo muy jóvenes, porque está dirigido como una población muy, muy joven, logran pues como empezar a concientizar a sus propios seguidores sobre una cantidad de problemáticas ambientales, sociales, políticas, bueno, de 500 tipos, y lo que terminan haciendo es precisamente facilitando que se generen ciertas acciones en el mundo. O sea, no es solamente una cosa medio artificial allá como virtual, sino que efectivamente se pueden empezar a organizar. Y creo que en ese sentido los influencers, las personas que tienen como esa influencia, valga la redundancia, pues pueden tener como esa capacidad de ser como ejecutores o facilitadores más bien de ciertos tipos de organizaciones. Me parece interesante. Y en ese sentido pues tienen un compromiso, y es un compromiso ético, y eso no es menor, ¿no? Sí, realmente es para pensar en la potencialidad que tiene, pero también en los riesgos. Ahora, otro asunto, María Paula, identidad. Soren Kierkegaard, entonces, una cantidad de seudónimos con letras, con, no sé, cualquier obra que uno coge de Kierkegaard, ¿no? Encuentra una cantidad de nombres escritas por la misma persona, construyendo un gran mensaje, con un enfoque medular. Pero cuando uno ve las redes sociales, ve que este concepto de identidad es distintísimo, ¿no? Por ejemplo, uno ve Twitter, entonces una persona abre una cantidad de perfiles para atacar a otros, se cambia la foto o no se pone foto, y juega no con seudónimos, sino juega con roles, sino pareciera que como que ese yo se atomizara. ¿Cómo lo ves tú? No, creo que esto que mencionas de Kierkegaard es muy interesante porque él mismo habló de eso, ¿no? Que implica como que si todo es posible, cómo en algún momento uno puede entrar en contradicción consigo mismo. Eso es una cosa muy de la filosofía misma de Kierkegaard. A mí me recuerda a Hubert Dreyfus esa idea de lo que precisamente cuando empezamos a hablar del problema de la identidad, como el anonimato en las redes, estamos hablando de manera súper situada, o sea, en las redes mismas, como el anonimato permite que no exista precisamente ese riesgo que normalmente tendríamos cuando no tenemos rostro, cuando no tenemos nombre en las redes, pues en el mundo real. Pues claro, en el mundo real, cuando tú interactúas con otros, pues simplemente estás allí y los compromisos que tienes con el otro, las consecuencias de tus acciones, pues son directos porque ahí estás tú. Esa es tu identidad. Lo que implica en últimas, que esa identidad sea transparente, pues lo que implica en últimas es que todos los compromisos y todas como los sentidos que hay en la interacción misma, pues precisamente tienes ahí un riesgo, ¿no? Es un riesgo de ser señalado, por supuesto de cometer faltas, es un riesgo pues moral. Lo que ocurre en el anonimato en las redes es que ya no hay eso, ¿no? De repente se elimina la ausencia del riesgo y por lo tanto también se eliminan las consecuencias de las acciones que tú tienes. Y en lugar de ser una persona con nombre propio y con rostro propio, eres un avatar y un seudónimo, pues sí, pasa un poco lo que tú dices, como que cualquier ataque, cualquier incluso delito que tú cometas en las mismas redes, pues no tiene consecuencias entre otras, pues porque para eso fue que tú abriste las redes. Dreyfus dice en algún momento como cuando tú estás arriesgando, porque es el nombre, lo dice así, cuando tú estás arriesgando tu identidad real, y precisamente lo que haces es que, bueno, generas una serie de compromisos. Cuando no existe ese riesgo,
pues eso es algo que te desmotiva a ti de precisamente entrar en la red, porque tal vez esa fue la razón por la que entraste en la red, ganar ese anonimato, que no sepas pues, quién eres, que no haya consecuencias, claro. Y eso es muy Kierkegaard. Sí. Ahora, esta persona que interactúa con el algoritmo que mencionábamos, y devolvamos un poco a que estamos hablando ahorita, Hannah, Byung-Chul Han, y ese concepto que desarrolla de psicopolítica. ¿Cómo pueden las redes tener una injerencia en las decisiones, ya sea electorales y también de construcción de política pública y de percepción de comunidad? Pues creo que para eso Han es maravilloso, ¿no? Siento que algo que se pilló, y también hablando del algoritmo un poco, es que esa cosa del Big Data, de esas recopilaciones de información que existen como en el mundo, en últimas tienen una injerencia directa en la psique. Creo que esa es una de las tesis fundamentales de psicopolítica, es que los datos y ese gran hermano digital que ahora existe, pues termina teniendo una influencia directa como en lo que tú piensas y en cómo te relacionas contigo mismo. Entonces, una de las críticas que Han hace es que en esa ausencia del nosotros, como no hay una comunidad, pues tú estás siempre como en el plan de proyectarte, ¿no? De mostrarte. Entonces te muestras a través de qué comes, de cuánto viajas, de cuántos kilómetros al día haces en bicicleta, de cuántos maratones corres, porque tienes existe como esa presión, ese autopoder, ese biopoder que tú ejerces sobre ti mismo para siempre tener más pasos contados, más calorías quemadas, más seguidores, se vuelve una cosa numérica, algorítmica, pero que en últimas pues es una gestión sobre ti mismo, ¿no? Entonces él dice algo así como, es el hombre empresa, es el hombre que considera que se está gestionando a sí mismo en términos de rendimiento, porque siempre tiene que rendir mejor. Y pues por supuesto tenemos, esto no es un secreto para nadie, pues que esto se puede usar, ¿no? Esa idea de sobresalir, esa idea de medirse, pues está en Cambridge Analytica, está en todos los algoritmos también, que pues terminan como generando las fake news y también esas cajas de resonancia también en términos políticos para que pues, ciertos discursos terminen siendo más, digamos, como que tengan mayor alcance y les lleguen a ciertas personas en particular. Entonces, pues creo que no, que eso es evidente que tiene una influencia ahí pues directa. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar el programa, María Paula, sin que hablemos un poco, aunque sea breve, sobre este asunto que no deja de ser relevante, y son las emociones. Yo sé que este es tu área de investigación, las emociones en las redes sociales. No sabes cómo la gente explota, ¿no? O todo nos ha pasado, explotamos en las redes sociales. Y a veces se hacen esas explosiones de emociones desde trincheras digitales anónimas, como lo decías ahora, o también se hace frontalmente. Podemos pensar también que esas emociones pueden ser positivas dentro de las redes sociales, no solamente ese ámbito de agresividad y violencia, sino también positivas y constructivas. Sí, de hecho, yo creo que, pero también uniéndolo un poquito con la pregunta anterior, precisamente una de las preguntas que hay allí es, pues sí, las redes sociales son un espacio de liberación pública, ¿no? Como que si la gente puede debatir, argumentar, como hacían los griegos en el ágora antiguamente, y uno tiene la impresión a veces de que no son espacios en donde la gente argumente, sino como tú dices, en donde hay pura reactividad, en donde está el insulto, en donde está el meme, en donde está la burla, obviamente el acoso, o sea, pasan muchas cosas allí, pero yo creo que puede haber una aproximación un poquito más positiva, y es, por un lado, que las redes permiten como que se democraticen un poquito la información, como que tengamos acceso a más puntos de vista, pero además que incluso las emociones las podemos ver desde una manera positiva. Entonces, estoy pensando, no sé, en Miranda Fricker o en Le Boeuf, por ejemplo, que son mujeres que lo que han intentado hacer, bebiendo también de una tradición particular, es pues una perspectiva de las emociones de manera un poquito más, digamos, más funcional para la razón práctica, y es que pues son indicadores de lo que pasa en el mundo. Entonces, Le Boeuf en algún momento dice algo así como que pues si un mundo sin ira, por ejemplo, es un mundo en donde no hay indignación, es un mundo en donde todo está bien. Pareciera ser que la ira, que la indignación particularmente fueran emociones que disparan, son como juicios de valor sobre el mundo, y donde decimos, ahí hay algo malo, ahí hay una injusticia, esto es algo que me mueve. Ahora, ¿qué hagas con eso? Si vas a terminar insultando a alguien, organizándote para generar alguna acción, pues obviamente es diferente. Esto puede estar mal dirigido o bien dirigido. Pero en últimas, esas emociones que existen en las redes podemos
entenderlas de una manera que tiene un potencial gigante y que nos permite, pues en últimas, actuar de ciertas maneras, organizarnos, pero también entender por qué ciertas cosas nos causan tristeza, por qué ciertas cosas nos alegran en las redes, por qué otras nos causan indignación, y cómo eso puede tener un potencial transformador, como para los actos normales, pero también pues en términos políticos, ¿no? No, estás dejando unas ideas muy interesantes, y esta última reflexión particularmente me parece como va poner negrilla y resaltar, y es que tenemos que pasar seguramente de ese patos, de esa pasión que nos hablaba Aristóteles, de la indignación, de esa pasión, ¿no?, que se despierta con la indignación, a un patos de la acción, que esto se traduzca en cambios positivos para la sociedad. Y otro asunto, cuando mencionabas lo del Big Data, cuando uno hace la comparación entre el Big Data y la memoria tradicional, uno puede pensar que la memoria tradicional tiende a olvidar, pero el Big Data, todos estos datos que se almacenan en los servidores, en las nubes digitales, tienen una peculiar cualidad, y es que no olvidan, ¿no? Son como Ireneo Funes, este cuento, famosísimo cuento de Borges, de Funes el Memorioso, que jamás olvida nada. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se publica en las redes sociales. María Paula, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy interesante esta conversación contigo. Muchas gracias a ti, Camilo, de los televidentes. A ustedes, gracias por haberse conectado con Vida, Conciencia y con Sofía. No se pierdan la próxima emisión del programa, donde seguiremos allá introduciéndonos en reflexionar un poco más profundo los problemas cotidianos de nuestra sociedad. Hasta la próxima emisión.